El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa que va a estar muy interesante porque vamos a tomar un tema que ahorita está dando la vuelta al mundo. Estas oleadas ovnis que están habiendo y esta parte de los avistamientos, los drones, ¿qué hay detrás de todo esto? Y bueno, pues para platicar de este tema, pues nadie mejor que nuestro amigo Leobardo Peña. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto volver a estar en tu espacio y hablar de estos temas tan interesantes que están moviendo las conciencias y la inquietud de la sociedad humana. Sí, Leo, está esto calientito, está diario, están sucediendo cierto tipo de eventos que la gente está grabando, que la gente está inquieta, que no se sabe bien a bien. Creo que la información está muy confusa porque te hablan de drones, pero no se dice que no son terrestres, te dicen que los están viendo alrededor de todo el mundo. Yo he visto videos de Bolivia, de Europa, de Estados Unidos. En fin, ¿qué hay detrás de esto, Leo? ¿Qué hay detrás? Es la gran incógnita y la gran pregunta que tenemos siempre ante este tema tan maravilloso que desde hace muchos años ha movido la conciencia del ser humano, y es la pregunta de que si estamos solos, ¿no?, en el universo, o si en realidad nos están visitando seres de otros lugares del universo. Y lo que se ha generado, Mauricio, es precisamente una tendencia viral en las redes sociales. Ahora precisamente encontramos demasiada información. Siempre he manifestado que la parte cultural de este tema pues ya es suficiente, ya estamos demasiado enterados por muchos aspectos, por la parte histórica, por la parte de Hollywood, por la parte mediática, por la propia experiencia de las personas que pueden videograbar, pueden fotografiar este tipo de eventos. Sin embargo, existe todavía algo que sigue siendo una gran incógnita, si todo esto es real, ante una situación que también tenemos en las redes sociales, que es ahora nuestra propia tecnología, ¿no? La propia inteligencia artificial, que ese es un tema también muy interesante que algún día habríamos que platicar. Pero hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de la época de los 60, de los 50, donde no había esta tecnología y donde mucha de esta evidencia empezó a atraer la atención no solamente del público, sino de las autoridades. Y aquí es precisamente donde entra también un aspecto interesante, que es las declaraciones que han venido realizando, sobre todo en los Estados Unidos, en el Congreso, ¿no? Los congresistas han estado muy inquietos y se ha generado un gran movimiento para pedir precisamente al instituto que es quien vigila la seguridad pues precisamente de los Estados Unidos, y es la parte militar, ¿no? Todos estos organismos de lo que es la seguridad nacional,
Y eso es lo que últimamente ha resonado en los medios de comunicación, porque recordarás, tendríamos que hacer precisamente una retrospección, ¿no? Ya desde el año 2017 se empezó a dar a conocer que había un gran presupuesto por parte del gobierno para dar al Pentágono, casi estaríamos hablando de 66 millones de dólares de inversión de todo el presupuesto al Pentágono para crear un instituto de investigación del fenómeno OVNI. Todavía estábamos manejando la palabra OVNI o UFO, ¿no? en la palabra en inglés. Sin embargo, se han creado varios departamentos de investigación alternos precisamente al Pentágono. Una de estas noticias que dentro de estas últimas declaraciones de los propios congresistas ha sido muy fuerte, porque precisamente ellos que dicen pues querer información de este tipo, pues han chocado precisamente contra un muro, contra esa pared de la resistencia, ¿no? De estos argumentos que dicen precisamente este plano militar de decir, pues no tenemos evidencia, no existen naves, no existe presencia extraterrestre, los hemos investigado, tenemos cientos y miles de casos, pero en realidad nunca llegan a una conclusión. Entonces hay un gran descontento, ¿no? Sobre todo en esta parte de los congresistas, hasta que ha resultado precisamente la derivación de la desclasificación de videos que precisamente 2019, 2020 se empezaron a liberar, sobre todo en la parte de los medios públicos, la prensa escrita, el New York Times, junto con un documentalista, pues dieron a conocer 3 videos que abarcan el año del 2004 y 2 del 2015, en donde ya estamos hablando de los famosos tic-tac, ¿no? Estos objetos que son como esta pastillita, totalmente como una cápsula, y que ha despertado mucho la atención precisamente de estos organismos de inteligencia, que estos nuevos organismos, alternos incluso al Pentágono. Tenemos también las declaraciones de Luis Elizondo, también otro de los ejecutivos de estos programas de investigación dentro del Pentágono, que han declarado obviamente que estos objetos avanzan a una velocidad impresionante, ya ni siquiera la velocidad hipersónica, que tienen movimientos inteligentes, y sobre todo ha resultado también algo inquietante, que es que salen o pueden introducirse en el mar, y es cuando surge todo esto, ya no solamente de los ovnis, objetos voladores no identificados, sino de los OSNIs, objetos submarinos no identificados, que esto da pie a nuevas declaraciones en el Congreso norteamericano, y que dio pie precisamente a estos nuevos documentales en Netflix, ¿no? de las bases submarinas. Pero las declaraciones que han resultado a partir del 2021 realmente no han dado ningún dato, no han corroborado, ni niegan ni afirman. En 2023 precisamente se generó la audiencia con los 3 militares, ¿no? En donde hablan abiertamente que han perseguido a estos objetos, pero no han tenido ninguna resultado, ¿no? De saber de qué se trata. Y actualmente, el año pasado, en noviembre, se dio esta última audiencia donde participaron pues también nuevamente varios protagonistas de este ámbito de la seguridad nacional, y ya están hablando de drones, ¿no? Entonces eso es muy interesante, porque hay muchos videos que se han desclasificado incluso dentro de las bases militares de los Estados Unidos en Irak, ¿no? Donde se han filmado drones que tienen unas características muy, muy impresionantes. Claro, y aquí una de las cosas que es importante, Leo, es que esto está teniendo mucha efervescencia ahorita a nivel mundial, a nivel social,
pero tú ya tenías, y de hecho tuviste un acercamiento importante en Tampico acerca de estas bases submarinas que hay de los ovnis. Entonces, sí es una situación que ha estado dándose, que tenemos esta parte dentro de nuestro país, que hay como pruebas, la gente habla mucho de esto. De hecho, si no mal recuerdo, hay hasta personas dentro del gobierno que te han apoyado, que te dicen esta parte que ha sido importante, que se están comprobando y que hay como no dan del todo hueco, sino hay mucho detrás de toda esta información, ¿no, Leo? Sí, tal vez recordaremos que lo hemos platicado, ¿no? Precisamente con la ingeniera Nembra Jiménez, que ha generado todo un movimiento precisamente a nivel gubernamental en México. Es la primera funcionaria precisamente en México que abre precisamente las puertas para que en un congreso que fue precisamente hace algunos años, en la que participé al lado de arqueólogos, en donde pues fui el primer investigador a nivel gubernamental o reconocido a nivel gubernamental, nacional e internacional, hablando en un foro precisamente apoyado precisamente por el gobierno de Tamaulipas, y en donde tuvimos la oportunidad de abrir precisamente estos espacios, y ella tiene bastante experiencia en cuanto a esta información acerca de que existe una base submarina en esta parte de Playa Miramar, ¿no? en Tampico, en donde se hablan muchas leyendas, muchas historias. Conozco de personas que incluso les han proporcionado una especie de piedras, minerales muy interesantes. Yo las he visto, que valdría mucho la pena contactar con esta persona, porque los cristales, bueno, también es una historia también muy larga, pero están muy relacionadas con el contacto extraterrestre. Son piedras que almacenan información. Entonces se habla precisamente que seres que tienen esta base en la playa Miramar, que me parece que se llama Amupac, como la han referido, ¿no? O tiene un nombre así similar, pues existiría una base submarina, y no solamente en Tampico, sino también estaríamos hablando en las costas del Pacífico, sobre todo en la parte norte, en lo que es Tijuana, donde hace algunos años también se han videograbado pues naves muy enormes. He tenido la oportunidad de rastrear precisamente también en los radares meteorológicos, en donde sabemos que los radares meteorológicos lo que captan precisamente son las temperaturas. Entonces pude verificar que había pues un objeto totalmente cilíndrico en las costas del Golfo. De hecho, hay un video que tengo colgado en mis redes del canal de YouTube, y medía algunos cientos de kilómetros. Entonces estamos hablando de una presencia ya ni siquiera en los cielos, sino también en los mares. Es importante, Leo, el que la gente empiece a tomar estos temas en serio, porque independientemente de esta información que estamos viendo, que estamos palpando, que como tú dices, ya llamó la atención de los gobiernos de Estados Unidos, de México. Aquí en México no nada más esta parte de Tamaulipas, sino ya vimos en el Congreso cómo ya se presentó una de las momias de Nazca, ya se está hablando dentro del Congreso. O sea, ya hay una participación, ya hay una alerta a nivel gubernamental acerca de lo que está sucediendo, pero que lamentablemente, Leo, también se están colgando en las redes sociales muchos videos que muchos consideramos que son truqueados o son hechos por inteligencia artificial, que muchas veces esto empieza a desacreditar el evento. Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener reserva con los materiales que se están viendo. No sé qué opinas tú acerca de esto. Sí, hay que tener mucha precaución con todo lo que se ve en redes sociales. Sin embargo, la propia investigación nos ha marcado que hay hechos reales,
Cuando en esta última audiencia, en noviembre del año pasado, 2024, Mauricio, se hablaba precisamente de la seguridad nacional en cuanto a la utilización de drones, ¿no? Sobre todo porque han referido estas autoridades o estos exfuncionarios que no se trataría de tecnología propia de los Estados Unidos y no se trataría tampoco de tecnología de otro país cuando estamos llamándole a esto de intervención de espionaje, ¿no? Por ejemplo, aéreo, que no se trata de, pues, de tecnología de otro país. Entonces, lo único que queda en el aire es saber qué es y de qué procedencia. Entonces, ellos hablan de posibles drones. Estos drones, dentro de la actividad OVNI, ¿no? Que hoy se le conoce como WAPS, que es la parte en español de fenómeno aéreo no identificado, pues ya es reconocido por la aviación, como bien mencionas, aquí en el Congreso mexicano, la primera audiencia que se ha dado en el Congreso aquí mexicano, se presentó el testimonio de controladores de vuelo, de personas especialistas. He tenido la oportunidad de entrevistar a técnicos en aviación como Alfonso Salazar y me ha podido mostrar evidencia de que estos drones extraterrestres, porque son ciertamente un sistema de esferas, ¿no? Que nosotros dentro del contacto extraterrestre lo conocemos como caneplas, que son esferas que son aproximadamente a partir del tamaño de un balón de básquetbol a un poco más grandes, que sirven exactamente para estas tecnologías extraterrestres como cámaras, ¿no? Como obviamente como drones. Y lo que me ha presentado Alfonso Salazar es ciertamente hay un riesgo para la aviación, tanto militar como para la parte comercial, porque ha habido choques. O sea, hay fotografías en donde están abolladuras en el fuselaje de los aviones comerciales. Entonces, Alfonso Salazar, que es técnico en aviación, ha podido fotografiar, ¿no? Vuelos de Air France, de lo que antes era Mexicana, ¿no? De muchos vuelos que ha podido ahí él documentar y que ciertamente han llamado la atención para ese cuidado. Ahora bien, como mencionas, hay que tener mucho cuidado en lo que ya se ve en redes sociales. Un dato que lo hemos platicado fuera del aire es el caso que se presentó ahora en diciembre, que fue muy sonado en las redes sociales, el famoso ovni que bajó en el aeropuerto de Manchester, en Inglaterra, ¿no? En donde obviamente si me preguntaras precisamente cuál es mi opinión acerca de ello, todo es posible, porque existen este tipo de objetos, pero yo lo cuestionaría por varios aspectos. Primeramente, el hecho ocurrió en junio. ¿Y por qué se detona apenas en diciembre? O sea, transcurre mucho tiempo. ¿Por qué ocurre estas declaraciones, en segundo término, las declaraciones en el Congreso acerca de hablar de drones y aparece en un mes posterior este acontecimiento que se hace viral? Y tercero, dentro de mis investigaciones, los drones que tenemos actualmente, bueno, los militares parecen aviones, ¿no? Pero los que utilizamos para filmar, para grabar documentales, pues son en forma de X, ¿no? Estos drones convencionales humanos. Ujú. Pues ya en el 2021 había descubierto una empresa, y aquí te he enviado una fotografía Sí. de un dron que tiene por nombre Júpiter, y es un dron totalmente circular y esférico. Con esto podemos pues ser un poco abogados del diablo, ¿no? Y decir que ya existe tecnología humana con estas características. Así es que el ojo humano puede ser engañado con algún tipo de propósito. Claro, aquí Leo, hay una cosa que es importante. Si bien
se le está definiendo a este fenómeno, a esto que toda la gente está viendo y que se está definiendo como avistamiento de drones. Entonces, la palabra dron obviamente nos va a referir a esta tecnología humana que han ocupado hasta drones para eventos espectaculares, en la cual a través de computadoras sincronizan drones para que con luces creen figuras. Entonces, ya esta diferencia entre estos avistamientos con la capacidad tecnológica que se maneja con estos aparatos, pues es muy viable. Entonces queda mucho la duda. Sin embargo, esta parte de que desconocen el gobierno de Estados Unidos o las empresas o otros gobiernos extranjeros la propiedad de estos, y además el movimiento y la velocidad en la que se desplazan, es donde empieza a haber como muchos cuestionamientos. Entonces creo que hay muchas cuestiones que están entrelazándose que generan mucho escepticismo y empieza a generarse como este fenómeno de sí creo pero dudo, esta parte de las declaraciones que están haciendo anteriores a que se dé esta gran oleada. Entonces, ¿qué tanto podemos considerar o en dónde la gente tiene que poner su atención, no nada más en estos eventos que se están dando, sino que tenemos que observar con mucho cuidado para no caer ni en fanatismos, ni en visiones conspiranoicas, sino tomar el toro por los cuernos y empezar a ver las posibilidades de lo que puede ser estos fenómenos, ¿no, Leo? Sí, aquí hay algo muy interesante y es precisamente la intoxicación de la realidad, ¿no? Sobre todo. Una de las primeras audiencias que se generó en el Congreso de los Estados Unidos fue en el año de 1966, si no mal recuerdo, por Gerald Ford, precisamente cuando era congresista, y después precisamente fue presidente de los Estados Unidos. Y entonces aquí nosotros lo que tendremos que preguntarnos es que aquí hay que cuestionarnos, ¿no? No es creer por creer, sino pensar, ¿no? Muchas veces precisamente, y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno militar, insisto, porque esta es una referencia que han dado los congresistas, que se han topado precisamente con esta circunstancia de tanto la intoxicación de información como precisamente el saboteo, precisamente de dar a conocer todo esto. Ellos han mencionado que no existe solamente un gobierno político, es decir, no es el gobierno del presidente de los Estados Unidos, el sistema político de los Estados Unidos, sino que existe un segundo gobierno y es el gobierno militar. Sabemos que en los Estados Unidos ahí se manejan como quieren, ¿no? Existen las agencias de investigación, el FBI, la CIA, el Departamento del Pentágono, departamentos dentro del Pentágono. Así es que existe toda una serie de organismos en donde se va diluyendo la información, Mauricio. Entonces, aquí lo interesante es solamente tenerlo en reserva, porque desde el caso Roswell, ¿no? Que se trató de desacreditar, que decían que era un globo meteorológico. Aquí hago nuevamente la referencia de los ciclos. Recordaremos que precisamente en el 2023, ahora resulta, ¿no?, que los Estados Unidos derriban 3 ovnis, que fue una noticia también muy interesante. Entonces no derribaron una nave, posiblemente estaban hablando de derribar un dron, pero ellos supuestamente era un dron alienígena. Entonces esto cae perfectamente con la misma versión, porque lo que derribaron fue un globo meteorológico, y es el mismo caso que trataron de desacreditar en los años 40 con el caso Roswell. Entonces estamos ante una intoxicación de información desde hace muchos años, ¿no? En donde precisamente se crean circunstancias
para darlas a conocer a la comunidad y después desacreditarlas. Y entonces la sociedad no sabemos en qué creer ni en qué pensar, ¿no? Claro, Así es, así es que hay que poner mucha atención. Hay videos muy reales que pueden, como digo, engañar mucho a la vista con la inteligencia artificial, pero aún así es muy importante porque sí hay muchos errores. Todavía no tenemos la tecnología perfecta. Se está hablando incluso de que se están creando hologramas, ¿no? En donde en ciudades se proyecta el holograma en el cielo y la gente se asusta, ¿no? Entonces volvemos a la intención de crear una realidad paralela precisamente para infundir miedo, que es el caso que lo hemos platicado, ¿no? Cuando se hablaba en la radio, ¿no? Orson Welles, ¿no? Y eso era dicho en la radio. Ahora imagínate o imaginémonos el público que nos está acompañando, ver un holograma en el cielo. claro. Eso asusta a cualquier persona porque se ha hablado tanto del fenómeno ovni, que como he dicho tenemos bastante cultura, pero se ha polarizado. Se ha platicado mucho en Hollywood, pues que vienen a abducirnos, que vienen a hacer experimentos con el ser humano. Precisamente los documentales que se han presentado primeramente en Netflix hablan introduciendo precisamente la mutilación del ganado. Eso ya es un caso viejísimo, que si bien no se puede descartar, pero es para influir y miedo. Claro, aquí, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de Roswell, bueno, es un caso emblemático en la ufología mundial, pero sabemos que no nada más es el único lugar donde supuestamente ha habido derribo de naves. De hecho, en México sabemos, y tú y yo tenemos el testimonio de algunos militares, que también sucedió lo mismo de un derribo de una nave en Puebla, donde, ¿cómo se llama? Los militares fueron, rescataron la nave, rescataron los cuerpos y les fueron quitados por gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Y que eso no se conoce, Leo. Entonces, no es el único caso, el de Roswell, pero es el más emblemático y a nivel redes sociales, conocimiento general, pues lo toma como el hecho aislado, ¿no? Sí, eso es muy interesante, aunque bueno, eso fue un testimonio de precisamente de estos dos exmilitares mexicanos que conocimos y que tuvimos pues esa gran oportunidad de conocer su testimonio. El caso de Puebla de 1977 y otro precisamente en San Luis Potosí, que es donde precisamente ellos nos compartieron que se recuperaron cuerpos, se recuperaron piezas de la nave, pero esto siempre queda en el anonimato, en la intervención, y queda precisamente en esas teorías de conspiración, por eso no se cree, ¿no? Pero obviamente, pues es un tema muy delicado para los propios militares dar este testimonio abierto. Sin embargo, hay otros testimonios, como por ejemplo en el Estado de México, en donde escuchaba precisamente hace algunos días el testimonio de Juan José Benítez, que vino a México a documentar un caso de un estrellamiento en donde aquí personas, sobre todo del estado de Hidalgo, en frontera con el Estado de México, me proporcionaron fotografías de el cuerpo casi calcinado de un ser extraterrestre, de un pequeño ser, ¿no? De pequeños estatura, donde está totalmente quemado, mutilado. De hecho, ese primer caso fue presentado por la investigadora mexicana Ana Luisa Cid, eh, presentado en un programa de televisión. Fue un caso documentado, fue analizado por un médico forense. Entonces tenemos varios casos, pero no tienen relevancia o no tienen resonancia. Por eso es muy interesante poder filtrar este tipo de informaciones cuando hacemos este comparativo. Hay que atar cabos, porque regresando al tema del dron o este objeto que aterriza en el aeropuerto de Inglaterra, ¿por qué surge primero la audiencia hablando de drones
y aparece un caso en diciembre, pero es de fechas mucho anteriores, donde el mismo aeropuerto o donde las mismas autoridades nunca emitieron un comunicado. ¿Por qué esperar hasta que las autoridades o exfuncionarios estén hablando del caso? No digo que no estén tratando también de informar, porque uno de los expositores como Luis Elizondo, pues es uno de los más relevantes, ¿no? De los más que ha dado la cara al público y donde ha mencionado que realmente existe tecnología recuperada, como el caso de 2023, tres ex militares que hablaron de que existe retroingeniería. O sea, todos los, no uno, sino de estos otros casos que mencionan, que como has referido, no solamente es el caso Roswell, en Nuevo México hubo 3 estrellamientos a los cuales hacen alusión David Grush, precisamente, en donde dice que tienen cuerpos, o sea, material biológico, pero sobre todo tienen tecnología. Claro, y esto, Leo, también nos lleva a, te digo que está muy efervescente esta parte, y por eso yo les recomiendo a todas las personas que nos vean que estén muy al pendiente de todo lo que habla Leo, porque Leo no nada más es esta masa enorme de información, sino la desglosa y les da un poquito más de sentido. Hablamos mucho de esta parte de las naves, desde que se veían, empezamos a tener como un poquito más de contacto, y entra esta polémica acerca de los cuerpos recuperados. Y una de las cosas que sucedió en nuestro país fue la presentación de un cuerpo extraterrestre en el Congreso, y que hay pruebas, o sea, ya dieron a conocer las pruebas científicas que no podemos pedirle a los científicos que digan que es extraterrestre, pero ya por lo menos las pruebas dicen que no es un cuerpo humano, ni corresponde a ningún ser conocido, ¿sí? Entonces, por lógica, entendemos que es un ser extraterrestre, y dan como ciertos datos que son muy concretos. Aquí una de las cosas que llama mucho la atención, Leo, es que ante las pruebas, ante las cosas, ya no podemos negar el fenómeno. Lo decía en algún momento Salvador Freixedo. O sea, el discutir de la existencia o no de ovnis, ya eso ya está, ya es algo brincado, ya eso ya no se debe de discutir. Tenemos que empezar a discutir lo que viene después, a qué vienen y para qué vienen, y qué es lo que como seres humanos necesitamos empezar a poner la atención, ¿sí? Si bien, como tú dices, como contactado, estas personas no están queriendo la atención hacia ellos. Ellos quieren que nosotros pongamos atención en nosotros mismos, ¿no? Sí, aquí también acabas de mencionar algo muy interesante con el caso de las momias de Nazca, a las cuales he tenido la oportunidad de tener acceso. Un caso totalmente aislado al que ha presentado Jaime Maussan. Ha sido por mi propia cuenta, ¿no? En algún lugar del mundo. Y ciertamente no podemos asumir contundentemente que se trate de cuerpos extraterrestres, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a todos los análisis que se han realizado en estos últimos años, se ha comprobado la veracidad de que son cuerpos que tienen una genética totalmente distinta a cualquier especie que habita en la Tierra, ¿no? Sobre todo los últimos análisis que me han resultado impresionantes es que en su genética existen 4 tipos de genomas. Eso nos dice que o realmente son seres que provienen de algún otro lugar del universo, o que son parte de una experimentación dentro de nuestro propio planeta. Porque estos seres, al menos los que son más tipo humanoide, ¿no? Que son más grandes que los de 60 centímetros que fueron presentados en el Congreso de aquí de la Ciudad de México,
Estos que tienen la característica más humana son genomas de homínidos, o sea, de simios, ¿no? Entonces, 4 genomas en un ADN es totalmente impresionante, ¿no? Así es que esto nos obliga a pensar ya no solamente en los ovnis, de que si vienen, ¿no? De alguna otra procedencia, es decir, que son los pilotos de estos objetos, sino que aquí viene otro tema también muy interesante y es a lo que me he abocado también, que es la parte histórica, es que si estos seres han convivido con nosotros a lo largo de cientos o miles de años, al menos las momias de Nazca, pues son propiamente de aquellos tiempos de las comunidades o de la cultura Nazca, ¿no? O de Palpa. Entonces se me hace muy interesante poder cuestionar, lejos de que si son extraterrestres, es que estos seres han convivido, es decir, ha habido colonias extraterrestres o incluso tenemos la teoría, una segunda teoría, en que puedan ser seres intraterrestres. O sea, una civilización creada genéticamente, pero que puedan ser intraterrestres. Claro, y de hecho en todas las culturas, casi en todas las míticas, en las mitologías, existe estos lugares intraterrenos donde habitan otras comunidades, ¿no? O sea, sí hay como esta parte de análisis, de profundo análisis tanto cultural como científico, pero aquí la parte sociológica es la que está influyendo mucho en la actualidad, Leo. Esta parte de la información y la malinformación, las noticias fake contra la realidad, nos pierde, nos hace dudar mucho. Pero lo que queda claro es que cada día se va acercando más esta comprobación de que no estamos solos. Sí, totalmente. Como he mencionado, tenemos bastante cultura. Tenemos demasiada evidencia a nivel ancestral, pinturas rupestres, petrograbados, historias en libros sagrados, y sobre todo, hablando precisamente de las momias de Nazca, tenemos infinidad en todo el mundo de representaciones, ya sea en telares, en pinturas, de seres de aspecto tridáctilo, o sea, de 3 dedos, ¿no? Hay seres que incluso aparecen con 4 dedos o incluso 6 y 7 dedos. Dentro de mis investigaciones precisamente estoy en búsqueda y recopilando de todo el mundo y sobre todo aquí en México las pinturas rupestres que precisamente presentan polidactilia de 6 dedos que pertenecen a este mundo subterráneo. Y uno de los últimos casos o declaraciones de Billy Meyer, recordemos que es un granjero suizo, que en la época precisamente de los años 70 se dio a conocer su caso por tener contacto con seres de las Pléyades y tener las fotografías más impresionantes que se han podido registrar a nivel planetario. Entonces, Billy Meyer, en su último contacto, ya hace algunos años, mostró una fotografía de un detalle, es decir, el cofre de un automóvil, en donde un ser de 7 dedos recargó su mano y pues se supone que tiene mucho ácido, tiene su piel mucha acidez, entonces dejó marcado, ¿no?, un desgaste precisamente en la pintura del cofre de un vehículo, pero es de 7 dedos. Entonces vemos la característica de tridactilia o polidactilia, ¿no? Entonces estamos asumiendo de que pueden ser provenientes de otras partes o que sea un proyecto genético que se haya gestado propiamente aquí en la Tierra. Claro, aquí lo que nos entra la duda es que si las momias de Nazca son producto de una ingeniería genética, pero están datados, por lo menos el cuerpo que se presentó, de 1000 años, ¿no? Entonces, si en la actualidad es difícil pensar que tenemos esa tecnología, hace 1000 años, pues también es como complicado. Sí, es algo que
se van a tener que tragar sus palabras y todas estas declaraciones de los detractores del Ministerio de Cultura del Perú, porque ellos han sido primeramente los primeros muñecólogos en el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible de que le das un espécimen biológico para que sea analizado y lo que ellos han estudiado es un muñeco? Y los resultados los han hecho de un muñeco. O sea, están en completamente la verdad. Lo que han detectado es que es un muñeco, pero cuando les piden analizar un cuerpo biológico, pues los resultados ya se alejan de la realidad, incluso académica, porque dicen, no, los resultados ya están dados, es un muñeco, pero porque analizaron un muñeco. Pero si se les pide que analicen un ser biológico, ellos se niegan porque ya analizaron un muñeco. O sea, son los primeros muñecólogos en todo el planeta. Claro, ahora aquí, y te quería comentar desde hace rato, esta parte de la importancia de cómo los gobiernos de ciertos países ponen más atención, o sea, porque hablamos de Estados Unidos y ha sido como una constante hasta en las películas, de que Estados Unidos tiene como estas divisiones dentro del gobierno que estudian y se puede entender porque el país, y siempre que los ovnis atacan en una película, pues siempre ataca Estados Unidos, nunca otro lado, en fin. Pero necesitamos entender que hay muchos países que han puesto mucho interés a nivel gubernamental. O sea, tienen sus agencias que investigan esto, y dentro de eso está Chile, está Perú, está Bolivia. O sea, hay muchos países que han puesto mucha atención en esto. O sea, no es un fenómeno de Estados Unidos. O sea, es un fenómeno que a nivel global muchos gobiernos han puesto interés y le han invertido en descubrir la verdad. Exactamente, la parte de Sudamérica es un gran ejemplo de ese interés, mejor dicho, ese interés en poder involucrar la parte gubernamental, la parte militar y la parte de la investigación social, ¿no? Porque realmente la parte de Chile, Argentina y Perú, estas agencias de investigación, la parte pues social, ¿no? O sea, comunidades de investigación normal están de la mano investigando con las organizaciones militares, precisamente para analizar estos nuevos pues datos, sobre todo que ahora le llaman no objeto volador no identificados, sino ahora son fenómenos no identificados, aéreos no identificados. Y sobre todo, y eso es el interés que crea ante todo el mundo, no solamente si es una procedencia, una inteligencia que se quiere comunicar, que está llegando a tratar de contactar con el ser humano. Aquí lo que le llama mucho la atención a estos organismos, ya sea de Sudamérica o de los Estados Unidos, es la seguridad aérea. Porque como he comentado, hay fotografías impresionantes de cómo pueden chocar estos objetos o estas esferas y pueden provocar un gran accidente, ¿no? Pero ¿hasta dónde realmente es una falla tecnológica extraterrestre o está provocado? No quiero ser mal pensado, pero ¿hasta dónde está provocado precisamente para generar esos daños colaterales, para crear una versión, una historia que siga fortaleciendo estos discursos de los organismos políticos y militares de que pues pueden llegar a invadirnos seres extraterrestres? Recordemos que en la época de la Guerra Fría, en donde era presidente Ronald Reagan, él habló ante las Naciones Unidas, ¿no? Precisamente haciendo una llamada en alianza con Mikhail Gorbachev, ¿no? En esta época tan tensa, en donde decía ante las Naciones Unidas que era muy probable que tuviéramos mucho cuidado por la probabilidad de una posible invasión extraterrestre. Entonces tendríamos que unir las naciones para enfrentar pues una procedencia hostil. Por eso se crea el proyecto La Guerra de las Galaxias.
en donde se comienza a intentar militarizar el espacio aéreo. Estamos hablando, Mauricio, por ejemplo, de problemas de geopolítica. Ahora estamos hablando de problemas en el espacio aéreo, en lo que fue el gobierno anterior del hoy reelecto, precisamente Donald Trump, creó precisamente otra vez este ciclo, como en la época de los 80, creó la Space Force, ¿no? Esta militarización del espacio. Entonces, estamos hablando de que hay una tendencia a generar, con un pretexto de que hay una posible invasión extraterrestre, empezar a militarizar el espacio. Ya es meramente un pretexto, porque si bien hacemos una reflexión, si estos seres que nos han visitado desde años inmemoriales, desde que tenemos memoria y registro, pues ya nos hubieran hecho daño, ¿por qué esperar incluso a estos últimos tiempos, ¿no? Entonces creo que hay una versión que se está acercando en que nos van a hacer creer acerca de una invasión extraterrestre, con toda esta tecnología de inteligencia artificial, con todo lo que ha creado y sembrado Hollywood. Sin embargo, gracias a espacios como el tuyo, Mauricio, en donde das voz precisamente para que platiquemos, razonemos y cuestionemos estos temas, pues saquemos una conclusión en que no debemos de tener miedo y que obviamente esto se trata de una gran manipulación. Claro, hay que tener cuidado, amigos, y bueno, pues ya, yo te agradezco mucho, Leo, porque pues de alguna manera es, amigos, tratar de llevarles a un cuestionamiento y a un análisis profundo de lo que están viendo. Si bien están inundadas las redes sociales de esto y de repente es muy atractivo, porque visualmente es muy atractivo todo lo que nos presentan y es como muy sensacionalista, pues hay que empezar a analizar y cuestionar las cosas, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho, Leo, porque creo que si hay alguien que estudia las cosas y que tiene, porque siempre lo he dicho, eres una biblioteca ambulante de todos estos registros, de esta historia que nos... y para poder comparar estos datos y poner en balance todo esto de saber, hay posibilidad, por supuesto que sí, que es innegable el fenómeno y que no estamos solos, pero tenemos que no caer en estas ideas conspiranoicas y en este miedo. Yo creo, y siempre lo he dicho, a lo que más hay que tenerle miedo es al miedo, ¿sí? O sea, esta generación de pánico social puede llevarnos a problemas muy grandes sociales. Sí, a problemas sobre todo del miedo, ¿no? Sobre todo esa psicosis que siempre se ha tratado de implantar. Y con esto cerraría, y te agradezco mucho nuevamente la oportunidad, Mauricio. Sobre todo el trabajo que he realizado a lo largo de 33 años de investigación, ya son más de una década de difusión, de vivir la experiencia de contacto, son 18 años, me ha dado otra perspectiva, y es precisamente poder enlazar la parte del contacto extraterrestre con la parte del desarrollo humano, que es la ancestralidad. Entonces creo y trato de incentivar con mi trabajo a que volteemos a ver el fenómeno con otros ojos, sobre todo porque a través de lo que publico, a través de las conferencias, tú has conocido bastante de estas conferencias, las trato sobre todo enfocarlas a el desarrollo de la conciencia. No hay más. ¿Para qué enfrentarnos a ese conflicto de las conspiraciones? Que no digo que sean falsas, pero creo que es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía y sobre todo, nuevamente, ¿para qué crear miedo si de lo que se trata el mensaje es de crear el desarrollo humano y el desarrollo conjunto de ellos hacia rangos mayores precisamente de ese nivel de conciencia? Y de eso tenemos bastante evidencia. Así es que el mensaje es mucho más positivo que negativo. Claro, por supuesto que debe de ser positivo porque pues han estado entre nosotros
desde hace miles de años. Entonces, veamos la parte, y a mí me quedó muy grabado esto, Leo, que muchos de los mensajes a los contactados es: no necesitamos la atención nosotros, volteen a verse ustedes mismos, volteen a ver su desarrollo. Nosotros somos la profecía esperada, los seres humanos son la profecía esperada para todo el universo. Entonces hay que entender la magnitud de lo que nos está pasando y sobre todo, pues, analicen, no crean en todo, ni siquiera como tú dices, Leo, no crean ni siquiera en lo que yo les digo, comprueben, chequen, analicen, vean, ¿sí? No tienen por qué creer en algo sin antes analizarlo. Es correcto, y si algo de todo esto puede servirnos en la vida cotidiana, entonces tiene un sentido. No puede haber un sentido paranoico, de miedo, porque eso no nutre del desarrollo humano. En cambio, si volteamos a ver esa experiencia de conciencia, que es conjunta entre ellos y la experiencia humana, entonces podremos conocer cuál es ese plan cósmico, ese plan, como le llamo, el proyecto humano. O sea, cuál es el propósito de la existencia del ser humano sobre este planeta. Tiene que ser algo más que solamente cotidiano. Así es que tenemos que voltear a ver la historia, tenemos que voltear a ver la ciencia, las corroboraciones y ante todo siempre el desarrollo humano. Así es que, pues ese es el camino. Muchas gracias, Leo. O sea, te lo juro, muchas gracias. Yo creo que siempre ha sido interesante platicar contigo, y nos aclaras y nos dejas, creo que con la tarea de analizar y checar bien todo lo que está sucediendo, ¿no? Mil gracias, Leo. Gracias. Amigos, pues esto fue todo en Wicca Radio México. Yo los invito a que compartan el programa para que llegue a más personas. Pónganos todos los comentarios, dudas que tengan. Yo se los voy a agradecer mucho. Y los invito porque aquí les voy a poner la publicidad. Voy a empezar ya en la próxima semana, dentro de 2 semanas empiezo el nuevo nivel de estudios de Wicca para todas las personas que quieren estudiar esta tradición, ¿sí? Contacten, ahí les dejo el número de WhatsApp para que me escriban, para que les amplíe la información. Va a ser muy accesible en esta ocasión. Y quiero básicamente que vean el programa, de qué se trata, qué es lo que van a ver, porque la idea de esta tradición es recontactar con la naturaleza, hacer este proyecto de conciencia humana. Creo que no se van a arrepentir, está muy interesante. Todas las personas que tengan interés en aprender esta tradición neopagana, sí, pero que tiene sobre todo mucho de conciencia, los invito a que me escriban, me pongan ahí sus comentarios, yo me pongo en contacto con ustedes, les mando la guía de estudio, platico con ustedes, que es sobre todo algo que creo que va a ser muy interesante. Quiero que estén convencidos, que entren a estudiar este ciclo convencidos de lo que van a obtener. Entonces, ahí están las invitaciones para que estén con nosotros. Sigan también las redes sociales de Leobardo Peña Enigmas 360 grados, para que vean todo el material que tiene. Es muy abundante, muy abundante. Y pues los veo la próxima semana en un programa más de aquí de Wicca Radio México. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Leo, de nuevo. Nos vemos la próxima semana.